Bueno, antes de centrarme en el periodo de mi proyecto individual, 1982-2016, haré un breve recorrido por nuestro pasado para poder comprender mejor los hechos que ocurrieron a partir del 1985 y, por supuesto, para conocer la historia de nuestro país. Primero nos situaremos en la prehistoria, que va del año 800.000 a.C. hasta el 218 a.C. Podríamos decir que la prehistoria está formada por el Paleolítico, que serían los primeros pobladores de la península ibérica que vinieron desde África, llamados Homo antecesor. La llegada del Homo sapiens tuvo lugar hace 40.000 años. Eran depredadores, nómadas, es decir, que se trasladan de un lugar a otro y sobrevivían con la caza, la pesca y se expresaban con el arte rupestre. Después estaría el Neolítico, que era una sociedad productora mediante la agricultura y la ganadería, y gracias a esto aparecieron los primeros poblados. Y por último, la Edad de Metales, donde se introduce la metalurgia, que era la obtención de metales a través de minerales. Ahora pasamos al proceso de romanización. Bien, para comprender este punto, debemos saber que en el siglo V a.C. convivían en España los celtas, que tenían una economía autosuficiente, es decir, no necesitaban ayuda para sobrevivir, y los íberos, que llevaban a cabo una economía agrícola, desarrollaron la metalurgia y se organizaban en tribus. A esto se le denominaron como pueblos prerromanos. Después empezó la conquista de España por parte de los romanos al mando de César Augusto. Empezó en el 218 a.C. y finalizó en el 19 a.C. con la victoria de estos, cosa que llevó a la adopción de la lengua, latín, y costumbres, propiedad privada, latifundios, uso de monedas, formación de clases sociales por parte de Hispania. A este proceso se le denomina proceso de romanización. En este momento fue cuando se desarrolló el comercio y la artesanía. En el siglo III, el Imperio Romano, que había conseguido un sistema económico muy factible, empezó a entrar en crisis. En el siglo V, los pueblos bárbaros entraron en Hispania y crearon un reino independiente que permaneció en la península hasta la invasión de los musulmanes en el 711, que vencieron al rey visigodo y dividieron la península al Andalus, que era musulmán, y los reinos cristianos, que fueron conquistando poco a poco las tierras del Andalus. A este proceso se le llama la Reconquista. La invasión de la última ciudad musulmana, el Reino de Granada, en 1492, su unificación al Reino de Castilla y el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los reyes católicos, dio pie a la unión de los reinos hispánicos, donde se llevó a cabo una monarquía autoritaria. En lo político, la economía se basaba prácticamente en la agricultura, había una sociedad estamental, rey, nobleza, cleros y plebeyos que formaban la mayor parte de la sociedad y se impuso la religión católica. Ahora veremos un vídeo donde quedará más claro. En el año 711, don Rodrigo, el rey visigodo de la península ibérica, luchaba por el poder con los familiares del antiguo monarca, Witiza. Para conseguir derrotarle, estos últimos pidieron ayuda a los musulmanes. Estos acudieron a su llamada y derrotaron a don Rodrigo en la batalla de Guadalete, donde muere el rey. Sin embargo, después de esta victoria, los musulmanes no abandonaron la península y en 4 años se hicieron con la mayor parte del territorio ibérico, a excepción del norte. Hacía demasiado frío para ellos. Su territorio conquistado pasó a llamarse Al-Ándalus, tenía Córdoba como capital y estaba gobernado por un emir. En el año 756, el joven Abderramán, huyendo de los abásidas que se hicieron con el poder en el Islam, se proclamó emir de Córdoba con el sobrenombre de Abderramán I. Era emir independiente, lo que significaba que no obedecía al califa, aunque reconocía su autoridad religiosa. Vamos a pegar un pequeño salto en la historia. Estamos en el año 912, cuando Abderramán III hereda el trono. Consiguió aumentar su autoridad y en 1929 se convierte en califa, es decir, en la máxima autoridad religiosa musulmana. Al-Ándalus atraviesa el periodo más brillante de su historia. En el año 976 pasa al poder Hisam II, pero como tenía 11 años, el general Almanzor se ocupó del gobierno. Pero tras la muerte de Almanzor se multiplican las luchas en Al-Ándalus.
El resultado: en el año 1031 el califato se divide en muchos pequeños reinos llamados taifas. El problema era que esta división hizo que los cristianos, recluidos en el norte, pudieran atacar más fácilmente a los musulmanes. Por temor a que reconquistaran el territorio, los musulmanes pidieron ayuda a los almorávides, que eran guerreros bereberes del norte de África. Estos consiguen frenar a los cristianos y vuelven a unificar la península. En 1147 los almorávides son sustituidos por los almohades. Sin embargo, los cristianos siguen avanzando hasta conseguir que el reino de Granada, llamado Reino Nazarí por estar gobernado por la familia de los Nasar, fuera el último reducto musulmán en la península. Sin embargo, este reino era muy débil y estaba marcado por los tributos de los reyes castellanos, así como por enfrentamientos internos. Por ello, no es de extrañar que en 1492 los reyes católicos rematen la conquista católica de la península ibérica, haciendo que caiga Granada. Sin embargo, la huella de los musulmanes por la península no desapareció por completo. Nos dejaron nuevas técnicas de regadío y nuevos cultivos, así como un comercio muy activo. Sin embargo, lo más destacado es el legado cultural que heredamos. Es justo aquí donde entra la Inquisición, y esta se basaba en que los judíos y musulmanes que no querían adoptar el catolicismo, conversos, serían expulsados de la península. Los reyes católicos, que eran Isabel de Castilla y Fernando II de Aragón, tenían una hija llamada Juana, a la que nosotros conocemos por Juana la Loca. Con la muerte de su madre, Isabel, ella quedó como heredera de la corona de Castilla y se casó con Felipe de Habsburgo, al que actualmente llamamos el Hermoso, hijo de Maximiliano, cosa que hizo que la dinastía austriaca llegue al poder. Pero Felipe murió y Juana enloqueció, y su padre Fernando tuvo que hacerse cargo de Castilla hasta que murió, y el hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, llamado Carlos I, se hizo cargo de las dos coronas, es decir, fue monarca de España. Más tarde cedió la corona por cuestiones de salud a su hijo Felipe II. Se entregó a los asuntos de la península y puso a Madrid como capital. La economía descendió en el siglo XVII, porque la clase dominante, que era la nobleza, no supo aprovechar la expansión de España. Luego empezó la Guerra de los 30 años, de 1618 a 1648, que estaba formada por el enfrentamiento de protestantes y católicos por una parte y de españoles y austriacos por otra. En esta guerra, Felipe IV pierde Holanda, que hasta entonces había sido territorio español. El gobierno, con la muerte de Felipe II, pasó por manos de Felipe III, IV y con Carlos II concluyó el reinado de los Habsburgo, que, como no tenía descendientes, el trono pasó a Felipe V, familia de los Borbones, y le sucedió Felipe VI. Para conseguir la corona de España, Felipe V cedió a Gran Bretaña, Gibraltar y a Austria, Bélgica. Ahora ya hemos llegado al siglo XVIII. Con la llegada de los Borbones a España, que hicieron una reforma tanto política como económica y social, se implantó el absolutismo y el centralismo en nuestro país, es decir, una España en pleno antiguo régimen. En el antiguo régimen del siglo XVI, XVII y parte del XVIII, la sociedad se dividía en estamentos. Los ciudadanos se clasificaban en privilegiados, clero y nobles, y en no privilegiados, campesinos, burgueses. Se accedía por nacimiento, es decir, formabas parte de uno de los dos grupos dependiendo de la familia a la que pertenecías y, por ello, los que formaban parte del grupo de los no privilegiados no podían acceder al de los privilegiados ni al revés. Los privilegiados no pagaban impuestos y tenían derechos, mientras que los no privilegiados tenían que pagar impuestos y no disponían de estos derechos. Todos los poderes residían en el monarca, es decir, las cortes o parlamentos quedaron casi anuladas. Carlos III accedió al poder porque su hermanastro Fernando VI muere. Con Carlos III se inicia la etapa de despotismo ilustrado en nuestro país, es decir, los reyes absolutos del siglo XVIII toman de la Ilustración lo que les conviene. La Ilustración va contra el antiguo régimen ya que quería la separación de los poderes que tenía el rey, sociedad más igualitaria y libertad individual y económica.
Estos reyes aceptan la libertad económica y social, pero rechazan lo más importante, la libertad política. No querían perder el poder absoluto sobre sus pueblos, cosa que hace a los monarcas personas totalmente contradictorias. En 1788 murió Carlos III y su hijo Carlos IV subió al trono. Carlos IV siguió con el despotismo ilustrado y, opuestos a esta desigualdad y al absolutismo, se empezaron a producir a finales del siglo XVIII unas revoluciones promovidas por la Ilustración, una nueva forma de pensar que se basa en la razón, sostiene que todos los seres humanos somos libres e iguales y que critica el antiguo régimen. Esas revoluciones estaban dirigidas por la burguesía, ya que pertenecían a los no privilegiados y controlaban la mayor parte de la riqueza, y estaban apoyadas por el pueblo, que intentaron destruir el absolutismo, copiando a la Inglaterra del siglo XVII, Revolución Liberal Inglesa en 1689. En España la primera revolución liberal burguesa se realizó en 1812. A principios del siglo XIX, Napoleón Bonaparte de alguna forma hizo que Fernando VII le quitara el trono a su padre, Carlos IV, pero Napoleón invadió España y puso a su hermano José I como monarca absoluto. En 1808 empezó la Guerra de Independencia contra la presencia francesa en España, y al final Napoleón, que perdió la guerra contra España, permite que vuelva Fernando VII. Durante la Guerra de Independencia, entre 1812 y 1814, se produce en España la primera revolución liberal burguesa en las Cortes de Cádiz. Tras estas revoluciones y la caída del antiguo régimen, se impone el liberalismo en el siglo XIX, 1843, que se basaba en la división de poderes, soberanía nacional y una constitución. El primer intento que sirve de antecedente se da en las Cortes de Cádiz en 1812. Fernando VII, 1814, en un primer momento aceptó la Constitución y por lo tanto no tener los tres poderes, pero finalmente rompió su promesa y se volvió al antiguo régimen. Pero la sociedad, después de conocer las ideas liberales que les permitirían avanzar en la vida, hicieron todo lo posible para que el reinado de Fernando VII se hundiera y con él la monarquía absoluta. Y así pasó, es decir, en 1814 le vuelven a hacer otra revolución burguesa, la segunda, para poner el liberalismo entre 1820 y 1823. En 1820, gracias a Rafael del Riego, que dirige la segunda revolución liberal burguesa en España, se volvió a aceptar la Constitución de 1812, pero reformada, y Fernando VII la tuvo que aceptar. Pero luego los campesinos, nobleza e iglesia se vieron afectados con esa reforma liberal, y los propios liberales se dividieron en moderados, que querían unas reformas que no perjudicaran a la nobleza y alta burguesía, y los exaltados o progresistas, que querían reformas para las clases medias y bajas, como el sufragio universal, ya que antes estaba el censitario. Pero llegó la Santa Alianza, 1823 al 1833, que con un ejército llamado los 100.000 hijos de San Luis repusieron a Fernando VII como monarca absoluto. Por tanto, vuelve a fracasar la segunda revolución liberal en España. Justo en ese momento hubo un conflicto dinástico, ya que como Fernando VII solo tenía una hija de 2 años y las mujeres no podían acceder al poder, Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, era el candidato al trono y su hermano no quería. Fue ahí cuando la familia de Fernando VII y este se volvieron más liberales, porque querían que una mujer estuviera en el poder, aunque solo por conveniencia, y también necesitaban convencer mediante la posibilidad de acabar con el absolutismo a la burguesía y al pueblo, para poder hacer frente a la guerra. Y Carlos antiliberal y conservador, ya que no lo permitía y quería ser un monarca absoluto. Fernando VII, en el 1833, murió y dejó heredera a su mujer hasta que su hija Isabel II fuera mayor de edad. Aquí empezaron a hacerse unas guerras llamadas carlistas para acceder Carlos, el hermano de Fernando VII, al poder.
Se inició así en 1833 una guerra civil entre los defensores del antiguo régimen, que seguían a Carlos, carlistas, contra los partidarios de iniciar una reforma liberal, apoyada por María Cristina, madre de Isabel II, la sucesora. El triunfo de los liberales hizo posible la transformación de la antigua monarquía absoluta en una monarquía constitucional y parlamentaria, y en lo económico el cambio de propiedad señorial a privada y liberal del comercio. Se formaron dos grandes tendencias entre los liberales: por una parte los moderados, alta burguesía, nobleza y clero, partidarios del sufragio censitario y de limitar los derechos individuales, y los progresistas, el pueblo y la media burguesía, defendían la soberanía nacional y la limitación de la corona. Para asesorar a María Cristina, que es la que, como hemos dicho antes, se hacía cargo del trono de su hija, se creó por orden de su difunto marido un consejo de gobierno. En este consejo, en 1837, se hizo una constitución fijando normas aceptadas por ambos. Fueron alternándose progresistas, como Mendizábal, Calatrava, O'Donnell, y moderados, Narváez. En 1840, María Cristina dimitió y Espartero, autoritario, se convirtió en regente, que es una persona que gobierna un estado en la minoría de edad de un príncipe, en este caso de Isabel II. Espartero duró hasta el 1843, ya que las Cortes adelantaron la mayoría de edad de Isabel II y la proclamaron reina a los 13 años. Como ya hemos dicho, el triunfo de los liberales en las guerras carlistas hizo que el liberalismo se distribuya en progresistas y moderados. Más tarde, los progresistas se separaron en demócratas, más hacia la izquierda, que defendían la soberanía nacional, que quiere decir que los ciudadanos tienen todo el poder de elegir a los gobernantes y las leyes. También defendían el sufragio universal masculino y libertad religiosa. Y, por otra parte, los republicanos, que eran más moderados, defendían la república como la mejor opción para el Estado. También surgió un partido llamado Unión Liberal, un término medio entre progresistas y moderados. Durante el reinado de Isabel II, que va de 1840 a 1868, volvieron a alternarse en el gobierno partidos progresistas, muy poco, unionistas y moderados. La revolución de 1868, a manos de Prim, progresistas, y Serrano, unionista, llamada la Gloriosa, significó el fin de la monarquía de Isabel II. El fin de la monarquía la querían tanto los progresistas como los demócratas como los unionistas, y ambos tres hicieron una alianza. Se estableció un gobierno provisional centrista, ni de izquierdas ni de derechas, dirigido por Prim y Serrano, que proponía el fin a la monarquía de Isabel II y una nueva forma de gobierno, ya sea monarquía como república, en manos de unas Cortes elegidas por sufragio universal. Y así se hizo. Se hicieron elecciones en las Cortes y las ganaron los que hicieron la alianza, moderados, progresistas y unionistas, que iban a favor de una monarquía y de la democracia. Quedaron en minoría los republicanos y los carlistas. Se inició la búsqueda de un candidato adecuado a la corona entre las familias reales europeas. Finalmente, las Cortes eligieron como nuevo rey a Amadeo de Saboya, perteneciente a una dinastía liberal. El mismo día de la llegada de Amadeo a España fue asesinado el general Prim. Inesperadamente, aunque en la época isabelina se prefería la monarquía, creció la tendencia republicana. Parecía preocuparse más por la clase trabajadora. Amadeo I en 1873 tuvo que abdicar porque ya no aguantaba más el rechazo de los carlistas y republicanos, y se deshizo la unión de los progresistas, demócratas y unionistas.
Tras la monarquía democrática, los republicanos de alguna forma tenían el camino libre y en febrero de 1873 la Corte tuvo que proclamar la Primera República, que duró 11 meses. Los presidentes que estuvieron fueron Figueras, Pi, Margall, Salmerón y Castelar, y fue destruida en 1874 por el golpe de estado del general Pavía, que cedió el poder a Serrano, pero a los pocos meses se proclamó a Alfonso XII de Borbón rey de España, hijo de Isabel II, con lo que se volvió al liberalismo censitario. En 1875 empezó la restauración monárquica y se formó un bipartidismo, es decir, la alternancia de poder entre los conservadores, sufragio censitario, y los liberales, sufragio universal masculino. Esto funcionó hasta 1898, gracias al caciquismo, que se basaba en la corrupción electoral y en la utilización del poder económico de determinados individuos sobre la sociedad, y al pucherazo, basado en un conjunto de trampas electorales, como contar a los muertos, que ayudaban a conseguir los resultados electorales que querían. En 1898, con la pérdida de las últimas colonias, Filipinas y Cuba, España entró en una crisis y se acabó el sistema de la restauración con la llegada de Alfonso XIII al poder. Alfonso XIII llevó a cabo en España una monarquía autoritaria en la que surgieron nuevos movimientos como el republicanismo, defiende la república como la mejor forma de organización de un país, obrerismo, consideración del obrero como el generador de la riqueza, y nacionalismo, sentimiento de pertenencia a una nación. Además, aumentaron los conflictos y las revoluciones contra el sistema. El sistema de la Restauración era incapaz de sostenerse y democratizarse, cosa que llevó a un golpe de Estado en 1923 por Primo de Rivera, que llevó a cabo una dictadura militar que quitó el régimen parlamentario constitucional y que duró hasta 1930, ya que Alfonso XIII le retiró el poder porque la dictadura era un peligro para la monarquía. Con el vacío de poder, se hicieron unas elecciones en 1931 para volver al parlamentarismo constitucional. El resultado puso como vencedor a los republicanos y en contra a las monarquías, cosa que hizo que Alfonso III renunciara a la corona y a que se pusiera la república el 14 de abril del mismo año. Ya estaríamos hablando de la Segunda República. En la Segunda República sería la primera vez que podríamos hablar de democracia en España, pero no resultó muy factible ya que no apareció en el momento que tocaba, porque en ese momento España no tenía unas condiciones internas buenas para la democracia. Siempre habíamos estado acostumbrados a un régimen autoritario sin libertades. La democracia en el resto del continente europeo estaba en crisis. El crack bursátil del 29 y el fascismo totalitario y nacionalista crecía. La Segunda República se desarrolló del siguiente modo. Al principio había un gobierno provisional a manos de Alcalá Zamora y Azaña, pero más tarde, en 1931, se hicieron unas elecciones y triunfó la izquierda. Después, el gobierno de izquierdas, formado por los socialistas y republicanos, duró 3 años, hasta 1933. Solo duró ese periodo ya que estos, cuando entraron en el poder, empezaron a hacer muchas reformas, religiosas, militares, agrarias, en contra a la derecha, y finalmente el gobierno entró en crisis y se volvieron a hacer unas elecciones que dieron la victoria a centro derecha. Esta etapa con Alejandro Lerroux como jefe del gobierno duró hasta el 35 y frenaron las reformas que habían llevado a cabo los progresistas. El gobierno empieza a entrar en crisis y los partidos de izquierda, republicanos, socialistas y comunistas, se agruparon para presentarse a las elecciones del 36 en el Frente Popular, coalición de estos partidos. La derecha reaccionó por el miedo a la izquierda y formaron una coalición llamada el Bloque Nacional, compuesto por los monárquicos, tradicionalistas y la CEDA, conjunto de partidos católicos y de derechas. La izquierda ganó las elecciones y se convirtió Casares Quiroga en jefe del gobierno y Manuel Azaña en presidente de la República. Estos empezaron a retomar las reformas que habían llevado a cabo en 1931, cosa que fue recibida por las derechas y sobre todo por los falangistas, partido formado por Primo de Rivera
contra el avance del comunismo, se podría resumir como anticapitalista y comunista, catolicismo y nacionalización, con mucho rechazo, es decir, empezaron a pensar cómo acabar con la república y la democracia. Tanto por las reformas y por el asesinato de Calvo Sotelo, conservador, por parte de las izquierdas, las fuerzas conservadores, derechas y militares como Francisco Franco deciden que es el momento de dar un golpe de Estado, justo el 17 de junio de 1936. Pero el golpe de Estado fracasó ya que no contaban con el suficiente apoyo y estalló una guerra entre los republicanos demócratas que luchaban por transformar unas estructuras injustas y viejas contra el bando nacional, fascistas de la Falange, extrema derecha, grupo de generales, militares y autoritarios. La guerra civil tuvo efecto en todo el mundo, ya que enfrentaba a los que tenían ideas democráticos y a los fascistas. Esta ideología estaba sobre todo extendida en Italia y Alemania, el fascismo. España quedó dividida en dos zonas, la republicana y la sublevada. La zona nacionalista estaba a orden de Francisco Franco, que se encargó de eliminar las reformas que se habían llevado a cabo en la República y mantuvo una política basada en el conservadurismo, catolicismo y fascismo, obediencia al líder. El que no lo siguiera o aceptara sería castigado por la Falange. La zona republicana, rojos, estaban dirigida por Largo Caballero, que tuvo que pensar y organizar la forma de acabar con los nacionalistas. Su solución fue la formación de las milicias, que son los grupos armados voluntarios para defender la República, con las que creía que lograría vencer al bando opuesto. El bando nacionalista fue avanzando de manera constante y lenta por España, mientras los republicanos iban decayendo, ya que no recibían mucho apoyo exterior y las milicias que habían formado contaban con gente no preparada. El ejército de Francisco Franco formó un estado totalitario y continuó avanzando. Conquistaron Castellón, Aragón y Barcelona. En febrero de 1939 a los republicanos solo les quedaba la zona centro, Madrid, Valencia, Almería y poco más. El 28 de marzo del mismo año, Franco en Madrid y el 1 de abril lo conquistó y firmó el último parte de guerra. Y dijo así: en el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, los republicanos, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. Españoles, la guerra ha terminado. La guerra transformó la vida de la población tanto por las dificultades de supervivencia que conllevó, refugiados, desnutrición, miseria, hambre, como por los bombardeos, persecuciones, muertes y violencia. El franquismo dura de 1939 a 1975. Franco impuso en España un autoritarismo extremo que se caracterizó por totalitarismo, o sea, dictadura fascista con los tres poderes reunidos en Franco. Caudillismo, que quiere decir que Franco tenía el título de caudillo de España. Estado unitarista, que quiere decir que no aceptaba en España a ningún otro partido. Control de los medios de comunicación, sin libertad individual ni colectiva. Catolicismo, rechazo a la democracia y formación de las escuelas centrada en la formación ideológica y religiosa, obviamente católica. El franquismo se mantuvo siempre como una fuerte dictadura y barrera, pero su instauración fue evolucionando poco a poco. Es decir, podemos observar dos etapas en el franquismo. La primera sería hasta 1959, en la que el Estado controlaba la economía y había una autarquía, que quiere decir autoabastecimiento para no depender del exterior, es decir, de lo que no era español, cosa que llevó a España a un estancamiento económico y a un nivel de vida muy bajo. Los monárquicos encabezados por Juan de Borbón, que habían estado unidos con Franco, en 1945 se distancian y redactan un manifiesto a favor de una monarquía constitucional, cosa que Franco obviamente rechaza. La segunda etapa sería del 1959
donde empieza a haber cambios, hasta 1975, que muere Franco. A esta etapa se le denomina desarrollismo y los ministros de la Falange son sustituidos por tecnócratas como Opus Dei. Franco hizo unas reformas políticas, económicas y sociales, ya que el sistema de autoabastecimiento había fracasado y había mucha presión por la oposición. Primero se intentó dar una imagen de legalidad con unas leyes fundamentales, en lugar de una constitución, y con la creación de unas cortes, apariencia de un sistema parlamentario. A esto se le llamó democracia orgánica. En el 69 la corte franquista nombró como sucesor del Estado, para ser rey, al príncipe Juan Carlos de Borbón, hijo de Juan de Borbón. Se redujo la participación del Estado en la economía y se pasó a un liberalismo económico, cosa que llevó al crecimiento de la economía, y la mujer tomó un papel más significativo. Sin embargo, todos esos cambios económicos y sociales no estaban acompañados de reformas políticas, ya que el franquismo se mantuvo como una dictadura. La falta de libertad democrática y las nuevas condiciones sociales en España hicieron que se desarrollaran movimientos de oposición al régimen. Eso, sumado a que Franco cayó enfermo, hizo que el sistema entrara en crisis en el 70. En el 73, Franco tuvo que nombrar presidente del gobierno a Carrero Blanco, unido a Franco, pero fue asesinado por ETA, que es un grupo terrorista vasco con el objetivo de crear un Estado independiente. La debilidad de España hizo que Marruecos ocupara el Sáhara español. El 20 de noviembre de 1975 murió Franco y le sucedió Juan Carlos de Borbón, que acabó con la dictadura. Desde noviembre de ese mismo año se desarrolló en España un proceso de transición política, es decir, el cambio de una dictadura cerrada a una democracia, libertad. Este proceso duró desde la muerte de Franco hasta 1982, que fueron las elecciones generales en las que el PSOE resultó ganador. En ese tiempo se hizo una Constitución, 1978, mediante la cual se estableció una monarquía constitucional, con la que en pocos años España consiguió ponerse en el mismo nivel que las otras democracias parlamentarias de Europa. Empecemos a explicar la transición democrática. Tenemos como rey a Juan Carlos I de Borbón y al presidente del gobierno a Arias Navarro, que fue sustituido al cabo de un año por Adolfo Suárez. Suárez llevó a cabo unas reformas encaminadas hacia la democracia. La primera, una reforma política en la que se instauraba la democracia y el sufragio universal. El 94% estaba de acuerdo con estas reformas, pero los extremistas no. Fue ahí cuando grupos terroristas, como ETA, empezaron a actuar. En 1977 se legalizó el sistema de partidos para convocar unas elecciones en ese mismo año. Las elecciones las ganó la Unión de Centro Democrático, UCD, dirigido por Suárez, nombrado jefe del gobierno. En 1978 se forma la Constitución, en la que se afirma que España es una monarquía constitucional y el rey es el jefe del Estado. El poder legislativo lo tienen las Cortes, que es elegida mediante un sufragio universal, y el poder judicial es independiente. Es decir, la Constitución tenía carácter progresista. En 1981 Suárez presentó la dimisión y Calvo Sotelo se puso como presidente del gobierno, pero Tejero, el 24 de febrero de 1981, intentó dar un golpe de Estado que resultó fallido y Sotelo continuó con su legislatura. Finalmente, en 1982 se convocaron unas elecciones y ganó con mayoría absoluta el PSOE, Partido Socialista Obrero Español, de centro-izquierda, dirigido por Felipe González, dando fin a la transición. Desde 1982 se ha establecido en el sistema político español un bipartidismo basado en la alternancia de poder de dos grandes partidos, el PSOE y el Partido Popular, PP. De 1982, elecciones de octubre, hasta 1996 estuvo el PSOE en el poder con mayoría absoluta, aunque en 1993 tuvo que buscar el apoyo de otros partidos para poder gobernar, ya que la Alianza Popular, hoy llamado Partido Popular, pasó a ser una oposición muy fuerte para el PSOE.
Su gran objetivo fue el de hacer unas reformas políticas contra la crisis económica, reduciendo la inflación y estimulando la propiedad privada, y el avance hacia el estado de bienestar. También hizo reformas sociales como la educación obligatoria y gratuita hasta los 16 años y reformas del ejército para hacer frente a los ataques de ETA. Aunque no todo esto salió bien, ya que en 1992 se produjo una crisis mayor que frenó el crecimiento económico, elevó la inflación, el déficit, los gastos son mayores que los ingresos, y la tasa de paro. En marzo de 1996 se convocaron unas elecciones que fueron ganadas por el Partido Popular con José María Aznar como presidente del gobierno, pero como no tuvo mayoría absoluta, el PSOE había quedado no muy por detrás del PP, tuvo que buscar apoyo con los nacionalistas, CiU, PNV y Coalición Canaria. El PP tuvo que privatizar las empresas públicas para equilibrar el déficit que en la crisis del 92 había sido elevado, y así poder alcanzar las condiciones que exigía la Unión Europea para implantar el euro como moneda única, cosa que se haría en el 2002. En el año 2000 se volvieron a hacer elecciones y el PP las ganó por mayoría absoluta. Este partido continuaba siendo dirigido por Aznar y tuvo como mayor objetivo el reparto del agua por toda España mediante el trasvase del Ebro al de España. 3 días antes de las elecciones de 2004 hubo un atentado terrorista por parte de ETA en Madrid, en el que murió mucha gente, y también antes de las elecciones Aznar dejó a Mariano Rajoy como candidato a la presidencia del próximo gobierno del PP. Pero en las elecciones de 2004 no salió el PP como todos esperaban, ya que el PSOE, dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero, le ganó por votos con mucha diferencia. Felipe González renunció al cargo. Durante su legislatura, Zapatero puso en ley una ley para la igualdad de la mujer y del hombre, aumentó el salario mínimo interprofesional de 460 a 600 e intentó, aunque fracasó, hacer un pacto con ETA y reformar las leyes educativas. Por todo eso, en las siguientes elecciones de 2008 el PSOE volvió a triunfar y Zapatero continuó como presidente del gobierno, pero lo hizo en minoría, no como la vez anterior, cosa que hizo que tuviera que pactar. Justo en ese mismo año empezó una gran crisis económica, causada por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, ya que la gente especulaba en el mercado de inmuebles y los bancos aprovechaban de ellos, y eso afectó a los países desarrollados y el aumento de paro. Zapatero intentó desacelerar la economía y acordar con otros partidos una política antiterrorista. Zapatero adelantó las elecciones de 2012 a noviembre de 2011, ya que perdió el apoyo de su propio gobierno y recibía críticas de toda España, ya que se le acusaba de estar en crisis. En las elecciones de 2011 salió ganador con mayoría absoluta el PP, con Mariano Rajoy de presidente del gobierno, que insistió en que su legislatura iba a estar dirigida a reformas laborales y favorables para los jóvenes, una reforma de las infraestructuras turísticas y un desarrollo de mecanismos de financiación, es decir, aportar dinero con un fin que no sean bancarios. El 2 de junio de 2014 Juan Carlos I abdicó el trono en favor de su hijo Felipe. Desde 2011 hasta prácticamente la actualidad, el PP dirigido por Mariano Rajoy ha estado gobernando en España. Pero el 20 de noviembre de 2015 se acabó su legislatura y se realizaron unas elecciones, en las que por la falta de votos este no pudo continuar gobernando, pero tampoco otros partidos, ya que ninguno contaba con los votos suficientes para hacerlo de forma única. Podemos, extrema izquierda, ha adquirido en muy poco tiempo un tercer lugar cerca del PP y del PSOE, dirigido por Pablo Iglesias. Mientras los partidos políticos intentaban hacer alianzas para llegar al número suficiente de votos para gobernar, el PP estaba al mando de España, es decir, gobernaba en funciones. Pero el plazo de ese gobierno ha terminado antes de que los partidos se pusieran de acuerdo y han sido convocadas las próximas elecciones para junio de este mismo año, en las que se decidirá por fin quién es nuestro presidente del gobierno. Y bueno, con una pequeña conclusión,
quería decir que nuestra economía es un ciclo, es decir, está ligado a etapas de crecimiento y de recesión, cosa que hace que no se pueda prever la crisis ni saber cuándo se va a salir de ella, aunque nosotros creemos que saldremos, ya que siempre ha sido así. Pero quiero hacer una pequeña reflexión y ligar esto con lo que estoy dando en filosofía ahora mismo. Veamos, el paso del mito al logos es como un cambio de un pensamiento basado en leyendas no comprobables a explicaciones razonables que no explican casos puntuales sino generalizables. Pues bueno, aunque nosotros ahora mismo estemos en el logos y el mito queda muy atrás, seguimos pensando como parte de él, ya que una de sus características era que el tiempo era circular y por tanto aseguraba que si se había salido una vez de la crisis se volvería a vencer siempre. Pero ahora es distinto, ya que nuestro tiempo es lineal y deja atrás el ciclo, y nada nos asegura una salida a la crisis, pero aún así creemos en ello. Y bueno, aquí veremos lo que significa España para los países que nos rodean, ya que por muchas cosas malas que tengamos, hay muchas cosas buenas por las que otros nos envidian, al igual que pasa en todos los países. En esta infografía podemos ver cómo Alemania, cuando piensa en España, cree que es sol. Bueno, tiene muy en cuenta que hay gran crisis, la fiesta y la playa. Luego Reino Unido nos tiene por gran cantidad de sol, toros y muchísimo turismo, pero siempre lo que más predomina se ve que es el sol. Francia, sol, porque claro, ellos tienen mal tiempo, y paella. Estados Unidos, toro lo que más, el sol no sé por qué no aparece, gastronomía, país magnífico, ciudades y cultura. México tiene muy en cuenta la crisis, toros, ciudades, fútbol, cultura y madre patria. Brasil, toros, ciudades, fútbol, países y flamenco. Marruecos, la crisis, fútbol, turismo, migración y la familia. Argelia, ciudades, fútbol y turismo. Corea del Sur, toros, fútbol y pasión. Indonesia, toros, fútbol y ciudades. Por tanto, esto quiere decir que sobre todo el sol y los toros es lo que mejor está en España y lo que más echan a faltar los demás y por tanto no, no está todo mal.